como imágenes blancas o cómo? Sí, como una imagen blanca cerca de la zona. Porque hace cuenta que eh, en las imágenes típicas de un infarto cerebral, haz de cuenta que es esta, como te estoy mostrando en la diapositiva. La imagen de tomografía es esto gris o esto más oscuro. Es esto gris o esto más oscuro. Y esto se le llama una zona de hipodensidad. Y esto significa que hay un infarto cerebral. Obvio, sí puede haber edema perilesional, o sea, que se va a encontrar en la periferia, y eso sí puede dar una imagen como más blanca, por así decirlo. Mira, aquí con un poquito de imaginación, esta es tu zona de infarto, esta es tu zona de edema perilesional, que se ve un poquito más blanco en comparación de las otras regiones. Eso es a lo mejor lo que yo te podía entender, porque en sí una zona blanca es hemorragia. O sea, por ejemplo, esta es una zona blanca, así en una tomografía, una zona blanca y esto es una hemorragia. Entonces, bueno, no sé si con esto te haya ayudado a aclarar tu duda. Ve, este es el cerebro, así que es el encéfalo, esta zona blanquecina es prácticamente la hemorragia y esta zona se le llama de hiperdensidad. Entonces, cuando se ve gris o negro es hipodenso y cuando se ve blanco es hiperdenso. Esa es la diferencia o las características o diferencias entre una hemorragia y un infarto. Entonces, no sé si con esto te haya quedado resuelto tu duda. Sí, doctor, ya entendí un poquito más cómo se diferencia. Ok, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o duda, o si no, pues al final de la plática, pues al fin vamos a seguir con el tema de BC. Bueno, pues si no mal recuerdo, nos quedamos aquí hasta esta diapositiva, en el cual vamos a abordar el tema de la hemorragia subaracnoidea, que acuérdense que pertenece a la hemorragia intracerebral, que puede ser una hemorragia intracerebral o subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea únicamente constituye el 5% de los sangrados a nivel del cerebro. Su definición, pues como su nombre lo dice, es la presencia de sangre como tal en este espacio que es el subaracnoideo. El 80% de los casos son secundarios a ruptura de un aneurisma saccular y este va a representar, como les había dicho, un porcentaje muy pequeño del EBC, entre un 4 a un 7% de los casos. Aquí, a diferencia de los otros que habíamos mencionado, es que tiene una alta morbimortalidad, ¿ok? Entonces, aquí el tip, acuérdense que la mayoría de los CVCs, tanto isquémico como hemorrágico, generalmente el común denominador es una hipertensión arterial, que dijimos que ese es el principal factor de riesgo. Pero en hay veces que el paciente no es necesariamente hipertenso, pero esta hemorragia es secundaria a la ruptura de un aneurisma saccular. Esa es la diferencia en comparación de la hemorragia intracerebral. Ahora, el 45% de los casos, o sea, la mitad de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, prácticamente se van a morir en un lapso del primer mes. Y el 50% de los pacientes que llegan a sobrevivir pueden tener hasta secuelas que pueden ser irreversibles. Entonces, como pueden ver, los porcentajes o los números para estos pacientes son bastante malos. O el 50% se muere, o los que llegan a sobrevivir, el 50% restante prácticamente llegan con alguna secuela. El riesgo de la ruptura de estos aneurismas, bueno, pues va a depender mucho de su tamaño, o un aneurisma mayor de 30 milímetros tiene mayor riesgo que uno menor de 10 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en cuanto a hemorragia subaracnoidea, pues también uno de los principales factores de riesgo es la hemorragia intracerebral, la hipertensión arterial, aunque no necesariamente tiene que haber hipertensión para que se rompa un aneurisma. Otros factores muy similares a los otros temas que habíamos mencionado es el tabaco, el etilismo, historia familiar con algún antecedente de hemorragia subaracnoidea, enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo, como por ejemplo lupus eritematoso, algunos tipos de vasculitis. Además de la ruptura de los aneurismas, otra causa de la hemorragia subaracnoidea es prácticamente también una ruptura de una malformación arteriovenosa, ¿ok? También la presencia de aneurismas micóticos, disección de las
de arterias intracraneales o nuevamente coagulopatías o vasculitis del sistema nervioso central. Aquí la mayoría de los aneurismas que se van a romper y que van a provocar una hemorragia subaracnoidea prácticamente se van a localizar en la circulación anterior en un 80-90% de los casos. Al igual que la hemorragia intracerebral, también van a tener una mayor frecuencia a nivel de las bifurcaciones arteriales. Y si se trata de la circulación posterior, bueno, pues la arteria más afectada es la arteria basilar, ¿ok? Entonces acuérdense, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la arteria que más frecuentemente se ve alterada o se ve condicionada a una ruptura en hemorragia subaracnoidea? Ustedes tienen que contestar que la circulación anterior es la más afectada. Si yo les hablo de un EBC de tipo isquémico, no duden en contestar que la arteria cerebral media es la más frecuente, ¿ok? Ahora, en 15% de los casos se puede encontrar más de un aneurisma, el porcentaje es muy poco, pero bueno, pues puede llegar a presentarse estos casos. Ahora, un poquito en cuanto a la fisiopatología, es que, bueno, ese flujo sanguíneo cerebral, al provocarse esta ruptura, pues obviamente se va a ver comprometido, va a haber remodelación de vasos, va a haber dilatación, va a haber cambios en el grosor y finalmente este aumento en el flujo sanguíneo va a provocar, pues como tal, la ruptura de este aneurisma, que también se le conoce como zona de impacto o zona de ruptura. Esta alteración, bueno, pues va a provocar que haya sangrado o extravasación de la sangre a través principalmente del espacio subaracnoideo o inclusive puede llegarse a este sangrado, si es masivo, por así decirlo, puede llegar inclusive a niveles de los espacios intraventriculares. Aquí, como todos los procesos inflamatorios, bueno, pues aquí también tiene que ver una cascada de coagulación, se van a favorecer la formación o adhesión de leucocitos, adhesión de plaquetas, expresión de moléculas de tipo ICAM, citocinas, toda esta cascada de coagulación van a provocar también que haya pues prácticamente daño a nivel de las neuronas, que si no se frena este proceso inflamatorio, bueno, pues el daño al paciente a veces que puede ser irreversible e inclusive provocarles la muerte. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, habíamos dicho que en todos los EBCs va a depender mucho de la localización de la arteria que está en ese momento comprometida. En cuanto a hemorragia subaracnoidea, se puede decir casi igual que la hemorragia intracerebral, que el síntoma cardinal o el síntoma clave es una cefalea que el paciente te va a referir como de inicio súbito y la va a referir como la peor dolor de cabeza de toda su vida. Generalmente esta cefalea va acompañada de náuseas, vómito, fotofobia, alteraciones en la conciencia, aunque también puede haber en algunas ocasiones signos meningios, signos focales, ya sean motores, sensitivos, parálisis del tercero, cuarto y sexto par craneales. Puede haber paresias, pérdida de los controles de los esfínteres, abulia, siempre y cuando se vea comprometida la arteria comunicante anterior, que ya les dije que la localización más frecuente de las hemorragias subaracnoideas es la circulación anterior, puede haber hemiparesias, afasias, etc. Todo esto es muy similar a lo que habíamos platicado la vez pasada, que el cuadro clínico va a depender de la localización del aneurisma que en este caso se está roto. Pero el síntoma pivote podemos decir que es una cefalea súbita y que el paciente la va a referir como la peor cefalea de toda su vida. Ahora, en cuanto a, siguiendo un poquito con el cuadro clínico, aquí tenemos que ser muy minuciosos en cuanto a una adecuada semiología, exploración neurológica, ya que hasta en un 50% de los casos, vean, la mitad de los pacientes no es diagnosticado en una primera atención médica. Es por eso que la evolución o la extravasación de la sangre, el diagnóstico y el tratamiento se va a retrasar en estos pacientes y es por eso que llegan a tener el peor pronóstico. ¿Ok? Entonces, ya había mencionado que uno de los datos clave o síntoma pivote o cardinal es una cefalea. Algunos pacientes, hasta un 40% de los casos, refieren hasta una semana
previa a la ruptura de este aneurisma, una cefalea centinela o cefalea que pueden mencionar o confundir como tipo migraña. Hay veces que esta cefalea centinela que nos está avisando, por así decirlo, puede durar minutos, horas, y les digo que hay veces que se puede presentar hasta una semana previa de la ruptura de este aneurisma. Es por eso que aquí tenemos que hacer una adecuada semiología en todos estos pacientes, ¿ok? Ahora, como todo en medicina, en todas las especialidades, bueno, pues existen escalas pronósticas, diferentes nomenclaturas, clasificaciones, y bueno, pues una escala pronóstica, hablando de lo clínico, se le llama la escala clínica de Hull y Hest. Esto nos sirve para valorar las manifestaciones clínicas iniciales del paciente y también para valorar o estimar un poco la mortalidad perioperatoria. Por ejemplo, vean, entonces, escala clínica de Juniges, esto apréndanselo. Un grado 0 prácticamente es un paciente que está asintomático, que el aneurisma prácticamente está íntegro, por lo tanto va a tener una adecuada supervivencia. Una escala clínica de Juniges 1, bueno, pues aquí ya va a tener una cefalea mínima y puede tener algunos datos de rigidez de nuca o signos meningios. Ven aquí la mortalidad, pues ya de un 5% y la supervivencia de un 70%. Ahora vean, aquel paciente que a ustedes en el servicio de urgencias o en la primera valoración les llega estuporoso, con hemiparesias, datos de descerebración o trastornos vegetativos, bueno, pues a este paciente se le va a asignar una escala clínica de Juniges. Vean, la mortalidad perioperatoria es altísima, el 70%, y únicamente va a sobrevivir el 20% de los casos. Entonces, esta escala nosotros la vamos a aplicar en nuestro paciente que llega a la consulta, y la escala que vamos a utilizar es la escala de Glasgow, que acuérdense que evalúa lo ocular, lo verbal y lo motor, ¿ok? Una escala de Glasgow 15 es prácticamente un paciente pues, asintomático normal, un Glasgow de 8 prácticamente es un paciente grave, que si no se le da una atención adecuada, bueno, pues puede llegar a tener secuelas, inclusive llegar a fallecer, ¿no? Entonces, acuérdense, escala clínica de Juniges es hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya dijimos que si nosotros estamos sospechando de un paciente con enfermedad vascular cerebral, lo primerito que nosotros tenemos que hacer es una tomografía simple, con eso es suficiente. Primero que nada para decir si es infarto o isquémico o si es hemorrágico, ¿ok? Ahora, en la tomografía, bueno, pues nos va a confirmar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea en las primeras 12 horas en la mayoría de los casos, ¿ok? En 93% en las 24 horas y en 50% de los casos a los 7 días, esto siempre y cuando sobreviva, ya que acuérdense que este tiene la más elevada mortalidad. Otro estudio que nosotros podemos utilizar o que es de elección para este tipo de pacientes, si ya dijimos que la ruptura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa es la principal causa de hemorragia subaracnoidea, entonces si nosotros tenemos una tomografía que está confirmando esta hemorragia, nuestro siguiente paso en estos pacientes es realizar una angiografía cerebral. Esto es con la finalidad de prácticamente identificar la zona del aneurisma, y también mediante la angiografía tenemos la oportunidad de ofrecer una terapia, ¿ok? Es por eso que la angiografía cerebral se recomienda en este tipo de pacientes. Aparte que tiene una sensibilidad alta y una especificidad entre 85 y 98% de los pacientes. Ahora, si nosotros tenemos clínica de hemorragia subaracnoidea, pero una tomografía que no es confirmatoria, pero nuestra historia clínica y nuestra orientación diagnóstica nos orienta a hemorragia subaracnoidea, entonces aquí está justificado realizar una punción lumbar, ¿ok? Siempre y cuando tengamos la sospecha clínica y una tomografía que está normal o que no es confirmatoria. Entonces, la punción lumbar, acuérdense que tiene contraindicaciones. Si nosotros tenemos un paciente que está convulsionando, que tiene datos de hipertensión intracraneal, papiledema, esa punción prácticamente está contraindicada. Pero si es que se llega a realizar, entonces, bueno, lo que nosotros vamos a encontrar en esta punción es prácticamente un líquido cefalorraquídeo, que acuérdense que lo normal es que debe ser claro o cristalino.
Bueno, pues cuando es hemorragia subaracnoidea, se va a encontrar prácticamente un tejido, un líquido hemorrágico, y esto es por la presencia de eritrocitos o jantocromía, que confirman el diagnóstico, o una coloración semiamarillenta del líquido cefalorraquídeo, y esto confirmaría el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. ¿Okay? Ahora, si nosotros tenemos la clínica que sospecha de hemorragia subaracnoidea, pero tenemos una tomografía negativa y un líquido cefalorraquídeo negativo, entonces ese paciente no tiene hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Ahora, para hemorragia subaracnoidea, bueno, pues está la escala que se le llama de Fisher, en el cual es mediante tomografía, y bueno, pues aquí lo determina en 4 grados. Es un grado 1, no hay evidencia de sangrados ni en las cisternas ni en los ventrículos, que es esta fotito. Un grado 2 es ya sangre difusa, con una capa menor a 1 milímetro, y ya hay compromiso de las cisternas. Una escala de Fisher 3, bueno, pues aquí hay un coágulo más grueso, mayor de 1 milímetro, y las cisternas igualmente van a estar comprometidas. Y una escala de Fisher grado 4, que sería el más grave, en el cual está aquí ejemplificado en esta imagen. Bueno, pues prácticamente ya es un hematoma que no solamente está en el espacio subaracnoideo, sino que también ya se empieza a extravasar a nivel intraparenquimatoso, intraventricular, y esto significa que ya es un sangrado difuso. Entonces, acuérdense y no se confundan, porque en el examen suele pasar. Si yo les pregunto, ¿cuál es la escala para hemorragia subaracnoidea? Pero la escala clínica es Hunt y Hess, ¿ok? Y si yo les digo cuál es la escala para la tomografía en hemorragia subaracnoidea, entonces aquí van a decir escala de Fisher, que son 4 grados, ¿ok? Entonces vean aquí otras imágenes en cuanto a la tomografía, hablando específicamente de la escala de Fisher. Ahora, ya les había dicho que la angiografía es un estudio de elección, tanto diagnóstico como terapéutico en estos pacientes. Aquí les estoy ejemplificando prácticamente las imágenes de una angiografía. Esto es previo, bueno, este paciente tiene un aneurisma, pero en este caso aquí todavía no se rompe. Pero bueno, aquí ya está la evidencia. Esta es una imagen típica de un aneurisma a nivel intracerebral. Vean, aquí está el medio de contraste, y este globito o esta bolsita es prácticamente la presencia del aneurisma, igualmente que está ejemplificado en esa fotografía. ¿Okay? Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, pues aquí lo mismo que el EBC de tipo isquémico hemorrágico, lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es practicar nuestro ABC, que es la vía aérea, respiración, circulación y la valoración neurológica, que principalmente vamos a utilizar la escala de Glasgow. Aquí estos pacientes, bueno, pues se sugiere que se mantenga un aporte hídrico y electrolítico adecuados, mantener una TA media, menor, bueno, idealmente entre 90 y 100 milímetros de mercurio, evitar la hiperglucemia, evitar la hipertermia, el uso de algunos antihipertensivos. En el caso de hemorragia subaracnoidea, el antihipertensivo que más se utiliza, y esto es con la finalidad de romper los vasospasmos, que es parte de la fisiopatología de esta hemorragia, el fármaco más utilizado es la nimodipina, a dosis, si es que está consciente, bueno, vía oral, sino mediante una infusión o mediante administración IV. Existen otras dos opciones en cuanto al tratamiento, hablando del aneurisma, por así decirlo, es mediante la colocación de un clip. Esto ya es mediante una intervención por el neurocirujano, o un manejo con terapia endovascular. Esto es específicamente hablando de una angiografía, ¿ok? Esta opción quirúrgica va a depender mucho de las condiciones del paciente, de la edad, de la localización, del tamaño del aneurisma, para determinar si es candidato a un clip o si es candidato a una terapia endovascular, ¿ok? Ahora, en cuanto a los tratamientos que les acabo de decir, aquí nosotros tenemos que dar en estos pacientes un tratamiento prácticamente de forma inmediata, porque ya les dije que más del 50% de los casos van a terminar prácticamente en una mortalidad, o sea, este es el que tiene una mortalidad más alta,
y si es que llega a sobrevivir, pues prácticamente estos pacientes pueden tener un porcentaje alto de secuelas neurológicas que pueden llegar a ser irreversibles e incapacitantes, ¿ok? Entonces, vean, hablando de los clips, se sugiere o se recomienda la mejor opción en los aneurismas con cuello ancho que están asociados con hematomas interparenquimatosos. Bueno, pues así, aquí se sugiere la colocación de un clip, que esto es prácticamente una intervención por neurocirugía, ¿ok? Ahora, la cirugía temprana se ha sugerido, se ha estudiado mediante varios estudios que tienen una menor tasa de resangrado, menores complicaciones, pero mayor oclusión de este aneurisma. Esto quiere decir que si nuestro paciente tiene una evolución de ruptura del aneurisma de 6 horas y a las 12 horas, si nuestro paciente está estable, nosotros lo sometemos a una terapia quirúrgica, este paciente va a tener una adecuada evolución o va a tener mejor pronóstico que aquel paciente que ya pasaron más de 24 horas, 36 horas y que no se les ha realizado ningún tipo de tratamiento intervencionista. ¿Ok? Vean, aquí está la foto de una angiografía, está ejemplificando una angiografía terapéutica, en el cual, vean, esta es la terapia endovascular, que es como un stent, así como los stent que se colocan a nivel cardíaco. Bueno, pues lo mismo, aquí se coloca el stent a nivel de la localización del aneurisma. Esto es prácticamente lo va a obliterar o lo va a cubrir. Entonces, esta es la imagen que lo representa y esta es una foto, pues prácticamente en realidad, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, ya dijimos que puede haber resangrados, vasospasmos, hidrocefalia, edema cerebral, hipertensión intracraneal y finalmente, bueno, pues la muerte de los pacientes. Ya les dije que estos son los que tienen una mortalidad mucho más elevada y aquí aquellos pacientes que, vean, el porcentaje de resangrado también es bastante alto en las primeras 4 semanas, que puede llegar hasta un 40%. Entonces, como pueden ver, los números en estos pacientes son bastante malos. El 50% se puede llegar a morir, el 50% se puede llegar, si es que viven, puede llegar a tener secuelas irreversibles y en esos pacientes que viven al mes, hasta el 40% pueden llegar a resangrar. Entonces, estos son los que tienen peor pronóstico y hablando de la enfermedad vascular cerebral, ¿ok? Bueno, pues aquí ya dijimos que el cuadro clínico va a depender mucho de la localización, ¿ok? Otra de las complicaciones no neurológicas específicamente también puede incluir la presencia de edema pulmonar de tipo cardiogénico, la presencia de arritmias cardíacas en un 35%, desequilibrio hidroelectrolítico en un 28%, hiponatremia, esto es secundaria a una producción inapropiada de la hormona antidiurética, y esto también se va a asociar a un peor pronóstico en estos pacientes. Aparte, otras alteraciones electrocardiográficas, bueno, pues va a haber alteraciones o disminución en el gasto cardíaco, simetría de la onda T, prolongación del segmento QT, etcétera. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, este es el que puede tener mucho más complicaciones que los que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces, como ya había dicho, estos son términos generales: cuidado de la vía aérea, monitoreo cardíaco, soluciones salinas isotónicas, oxígeno para evitar la hipoxemia, vigilancia neurológica estrecha. Estos pacientes de preferencia tienen que estar hospitalizados en una terapia intensiva, si es preferentemente en una terapia neurológica es mucho mejor. Posición de semifowler, una TAM que no pase más de 110 milímetros de mercurio, uso de antihipertensivos como la betalol, nitroprusiato, nicardipina, y acuérdense que nimodipino específicamente para la hemorragia subaracnoidea. Como medidas de profilaxis de trombosis venosa, se recomienda compresión de extremidades de forma intermitente, medidas de compresión como vendajes, dosis profilácticas de anticoagulantes, siempre y cuando no se trate de una hemorragia subaracnoidea, antiagregantes plaquetarios, específicamente hablando de un infarto cerebral o que el EBC haya sido de tipo isquémico,
Y vean, acuérdense, bueno, este es el único tratamiento que prácticamente está aprobado y que tienen buen pronóstico los pacientes en fase aguda. Esto es específicamente hablando de un infarto cerebral. El beneficio de este tratamiento, de esta terapia, que es mediante la administración de activador tisular de plasminógeno humano o mayor conocido como RTPA intravenoso, este tiene su beneficio mayor si el tiempo de evolución del EBC es menos de 4.5 horas. Hay algunos que dicen que se puede utilizar hasta 6 horas. Si tu paciente llega con un tiempo de evolución de su hemiparesia o de su afasia mayor de 8 horas y el diagnóstico es un infarto cerebral, entonces este ya no es candidato para este tipo de terapia. Lo ideal es que sea menos de 4.5 horas, ¿ok? Otras medidas que se pueden utilizar en nuestros pacientes, hablando de edema cerebral, acuérdense cuando vimos la clase de hipertensión intracraneal, bueno, pues uno de los medicamentos que más se utilizan es el manitol, con la finalidad de mantener una osmolaridad entre 300 y 320 milimol por kilo, y se debe evitar la hipovolemia en estos pacientes. Como les había dicho, el grupo de hemorragia subaracnoidea que es diagnosticado de forma temprana y que es sometido a terapia quirúrgica son los que tienen mayor pronóstico o mayor supervivencia en estos casos. ¿Okay? Bueno, aquí pues prácticamente lo mismo, lo que les acabo de mencionar, que el tratamiento quirúrgico es prácticamente la mejor opción en estos pacientes. Y en cuanto a la prevención secundaria, si nosotros ya tenemos nuestro evento de infarto cerebral o de isquemia cerebral en nuestro paciente y sale afortunadamente sin ninguna secuela neurológica, bueno, pues lo que nosotros tenemos que agregar a este paciente que se va a dar de alta, bueno, pues es la utilización de antiagregantes plaquetarios. Entre ellos, pues está la aspirina en dosis pequeñas, de entre 75 a 325 miligramos, la famosa aspirina Protec, de forma diaria, de forma indefinida. También podemos utilizar el clopidogrel a dosis de 75 miligramos, también de forma diaria, o la combinación con dipiridamol, que también es de liberación prolongada. Entonces, estos son los antiagregantes plaquetarios que nosotros podemos utilizar en estos pacientes siempre y cuando sea una isquemia o un infarto cerebral. Anticoagulación, acuérdense que los pacientes que tienen un EBC de tipo cardioembólico, que el origen fue una fibrilación auricular o alguna arritmia, bueno, pues nosotros los tenemos que anticoagular, porque si no, ese evento de EBC puede volverse a repetir o puede haber mayor recurrencia. Entonces aquí podemos utilizar warfarina, sinocumarina, y esto es con la finalidad de mantener un INR entre 2 a 3, ¿ok? Más de 3 se tiene que ajustar la dosis porque no, el paciente puede tener mayor riesgo de hemorragia. Entonces, estos son los fármacos que nosotros vamos a utilizar como prevención secundaria. Otros que también están bien justificados en cuanto a su utilización, pues prácticamente son las estatinas, que aparte que nos va a servir para disminuir el colesterol en estos pacientes, las lipoproteínas de baja densidad, bueno, pues se estima que las estatinas tienen un efecto pleiotrópico. Esto quiere decir que va a estabilizar un poco las condiciones de los capilares para evitar el proceso inflamatorio o el proceso de estrés oxidativo. Y bueno, aquí de las estatinas, que bueno, existen muchas, el que se ha estudiado que tiene mayor beneficio es la utilización de atorvastatina a dosis de 80 miligramos por día. ¿Okay? Y bueno, pues vean, esto es ya casi por terminar, este es el tratamiento quirúrgico, esta es la colocación, bueno, aquí está ejemplificado nuestro aneurisma, ya entró el neurocirujano y bueno, pues aquí está prácticamente colocando un clip con la finalidad de prácticamente sellar este sitio que fue la localización de la hemorragia, ¿ok? Digo, estos clips va a depender mucho de la localización, de la habilidad del neurocirujano para que realmente sea una cirugía efectiva. Vean, aquí nuevamente, como les había dicho, los que se van a beneficiar son, con los clips, son pacientes que van a tener aneurismas con cuello corto, o sea, que van a ser gordos, por así decirlo. Se le pone su clip y prácticamente el evento está resuelto.
Y vean, aquí lo que les mencionaba, esta es nuestra última diapositiva, hablando de DBC, en cuanto a la localización más frecuente de los aneurismas, acuérdense, es la arteria comunicante anterior. Hablando del EBC de tipo isquémico, en la arteria cerebral media, ¿ok? Entonces no se confundan. Entonces, subaracnoidea es comunicante anterior, cerebral media es prácticamente el isquémico. Entonces, bueno, pues hasta aquí terminamos la clase de EBC. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado inconcluso. Creo que no por el momento, doctor. Gracias. Sí, no, Sin doctor. dudas, doctor. Ok, entonces todo claro. Ok, bueno, pues si no hay ninguna pregunta o duda, entonces, bueno, pues vamos a continuar de una vez con el otro tema que es mucho más cortito, pero que bueno, lo tenemos que abordar ya que va a venir a su examen. Debería decir cuánto a sus temas de Classroom, si pudieron enviarlos o no supe cómo utilizarlo. Me parece la plataforma no se ha actualizado algún documento que se haya subido. Ok, sí, porque ayer envié estas clases, pero me quedó la duda si realmente sí podían tener acceso a ellas o si realmente lo hice de forma correcta. Pero bueno, por lo que me dicen, aparentemente no lo hice bien. Entonces, bueno, pues al rato le doy una revisión a ver si puedo enviárselas. Sí, doctor, gracias. Muy bien, pues vamos a ver de forma rápida el siguiente tema que viene aquí en su temario, en el cual les había mencionado que son intoxicaciones por sustancias del sistema nervioso central. Aquí este tema es como muy general, desde mi punto de vista es más como para urgenciólogo de primer contacto, por así decirlo, ya que el neurólogo como tal, pues es muy raro que llegue a ver un paciente así en esta fase aguda, pero bueno, lo vamos a mencionar. Y bueno, pues como objetivos del tema es mencionar cuáles son las intoxicaciones más frecuentes del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver que va a haber por fármacos, sustancias o drogas, o inclusive por metales, que son mucho más raros, pero lo vamos a mencionar en la plática. Vamos a mencionar cuál es el cuadro clínico para cada una de estas intoxicaciones y mencionar el tratamiento específico, ya que en algunas ocasiones ciertas intoxicaciones sí van a tener un antídoto que va a ser prácticamente el tratamiento para estos pacientes. Ahora, en cuanto a generalidades, bueno, pues se estima que las enfermedades producidas por metales reflejan con frecuencia diferencias en su absorción, en su distribución o inclusive en su metabolismo. Esto quiere decir que a lo mejor tenemos a personas que se encargan a la industria de fertilizantes, por así decirlo. No todas las personas o todos los trabajadores van a tener el mismo distribución, absorción y metabolismo a las diferentes sustancias tóxicas. Entonces, va a depender mucho de cada organismo. Un estudio mostró que el 49% de los llamados telefónicos por consultas de toxicología fueron debidos a ingesta de medicamentos y prácticamente esta ingesta de medicamentos, el 40% fue medicamentos que eran o que tenían cierto efecto en el sistema nervioso central, ¿ok? La mayoría de las veces de estas llamadas o intoxicaciones por fármacos generalmente tienen que ver con intentos suicidas. Muy rara vez son de forma accidental, ¿no? La mayoría de las veces es con fin suicida. Y de los fármacos que más frecuentes se asocian a este tipo de intoxicaciones o estas ingestas con finalidad suicida, bueno, pues son las benzodiazepinas, que son los fármacos que son utilizados más frecuentemente. Acuérdense que las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central. Ok, en cuanto al diagnóstico etiológico de estos pacientes que se encuentran gravemente intoxicados, hay veces que es difícil
ya que el propio paciente no te va a referir como tal qué fármaco tomó, qué tanta cantidad, en qué momento lo tomó, no sabemos la hora ni dosis ingerida, y hay veces que también, muchas veces, no solamente es ingestado un solo fármaco, sino que es la combinación de varios. Pueden utilizar antidepresivos tricíclicos, pueden utilizar benzodiazepinas, pueden utilizar alcohol, etcétera. Entonces, generalmente es la combinación de varias sustancias y no solamente de una específica. Ahora, hablando de las intoxicaciones o ya del tema ya como tal, bueno, estas son las intoxicaciones que yo les voy a mencionar. La intoxicación por órganos fosforados, por órganos clorados, por fármacos, hablando específicamente de las benzodiazepinas, de algunos antidepresivos, como los inhibidores de serotonina, y la intoxicación de algunos metales, que existen muchos, pero los más frecuentes son la intoxicación por plomo y la intoxicación por cadmio, ¿ok? Entonces, estos son en sí las intoxicaciones que vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas. Ahora, ya les había dicho que no todas las intoxicaciones por metales van a ser de forma regular o de la misma forma entre un paciente y otro, ya que va a haber, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de exposición. No es lo mismo un trabajador que lleve 30 años en esa fábrica a un trabajador que lleva apenas 5 años, ¿no? Entonces aquí el que ya lleva 30 años trabajando tiene mayor tiempo o mayor riesgo para estar expuesto a este tipo de intoxicaciones. Niveles de exposición no es lo mismo que a lo mejor lleves tu equipo de protección, a que un día ocurre una falla y queda descubierta una parte de tu piel, va a entrar en contacto directo, bueno, pues ahí también tiene que ver este factor, la susceptibilidad de cada persona y los mecanismos en cuanto a la absorción, que también tiene que ver si es respiratorio, digestivo o a nivel prácticamente cutáneo. Entonces existen diferentes factores que van a favorecer o que van a existir para que se presente una intoxicación por metales. Ahora vamos a hablar del cadmio y del plomo. Empezando con el cadmio, bueno, pues esto prácticamente son en fábricas que se dedican de tipo industrial, así como la fabricación, la aplicación de fertilizantes. Podemos también encontrar intoxicación por cadmio en aguas negras o en sembradíos. Aquí generalmente esta intoxicación va a tener dos vías, que es la vía oral, esto es principalmente por la ingesta de agua contaminada con este metal, y la segunda vía, que es la más frecuente, es mediante inhalación de partículas de cadmio en aquellas personas que no tienen un adecuado equipo de protección y que se dedican a actividades de tipo industrial. Ahora, en la población general, la inhalación principalmente de este metal es es debida al humo de cigarro, que contiene cierto porcentaje de cadmio. Entonces aquellos que fuman, pues prácticamente se están administrando su dosis de cadmio de forma diaria, ¿no? Entonces, ojo, cadmio es fertilizantes, aguas negras, emisiones industriales, pero también el humo del cigarro. Dos vías de exposición, que es la oral, agua contaminada, y la segunda vía, que es la más frecuente, es mediante la inhalación de las partículas. Ahora, se ha establecido, se ha estudiado que la intoxicación por cadmio, lo que está prácticamente dañado, es la homeostasis del calcio a nivel intracelular. Esto lo que quiere decir es que este calcio intracelular, esta liberación de calcio mitocondrial va a producir alteraciones en el metabolismo y esto va a condicionar e interferir con vías de señalización pues dependientes del calcio. Va a dañar las membranas, bloquea los canales dependientes del voltaje y bloquea la liberación de neurotransmisores. Aquí el cadmio, los principales neurotransmisores que se van a ver afectados son los de serotonina y norepinefrina, ¿ok? Entonces el cadmio lo que va a empeorar es la homeostasis del calcio. Esta homeostasis del calcio alterado va a dañar a la membrana y este daño a la membrana va a bloquear la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores más frecuentemente afectados son la serotonina y la norepinefrina, ¿ok? Ahora, a nivel del sistema nervioso central en los niños, principalmente, pues va a alterar el desarrollo de la barrera hematoencefálica, ya que no va a alcanzar todavía su madurez,
y por lo tanto puede provocar cosas graves como edema cerebral, hemorragias, necrosis de la corteza parietal, del cerebelo, del putamen del núcleo caudado. Entonces, la exposición de cadmio en los niños es prácticamente muy grave y puede llegar a la muerte, ¿no? Esto es muy raro, pero bueno, es importante que lo mencionemos. Ahora, no solamente el cadmio afecta al sistema nervioso central, sino que va a afectar a otros órganos. Hablando del sistema nervioso central, va a haber disminución en la alteración, en la atención, disminución en la habilidad psicomotora, en el aprendizaje, en la asociación y en la memoria, ¿ok? Hablando del riñón, bueno, puede provocar una disfunción renal tubular, puede provocar proteinuria, una insuficiencia renal crónica, esto siempre y cuando hay una exposición avanzada y que se descargue cualquier otra etiología que puede provocar un daño renal crónico. A nivel del corazón puede favorecer aterosclerosis de la aorta, de las coronarias y un incremento en el colesterol y los ácidos grasos. Y a nivel pulmonar puede provocar una bronquitis con daño alveolar, fibrosis o enfisema. Estas intoxicaciones por metales son diagnósticos de exclusión. Como pueden ver, todas estas alteraciones pueden estar provocadas por otras patologías. Entonces, nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en descartar las principales causas para poder decir que entonces su daño renal, su daño al corazón o su fibrosis es provocado por una exposición al cadmio. Entonces, primero, se tienen que descartar las otras etiologías que son más frecuentes. Y si nosotros tenemos a nuestro paciente en el contexto que es un obrero de la industria de fertilizantes o de una fábrica industrial, bueno, pues entonces tenemos que acoplar a nuestro entorno, ¿ok? No vamos a sospechar de un paciente o de una ama de casa que tiene una insuficiencia renal crónica y que está intoxicada al cadmio, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que prácticamente incluir a nuestro paciente según nuestra historia clínica y los antecedentes o profesión a la cual se va a dedicar, ¿ok? En cuanto al plomo, bueno, pues aquí se ven comprometidos o con mayor daño los trabajadores de las plantas también de esmaltes, en la industria de la refinería, en la manufactura de baterías, de plásticos y de pinturas. El plomo también va a tener diferentes vías, unos mediante la absorción intestinal por medio de agua contaminada, otros mediante inhalación a nivel pulmonar, otros mediante la piel por una absorción en el cual el plomo prácticamente circula a través del torrente circulatorio y prácticamente se va a dirigir hacia todos los órganos y tejidos del organismo. El plomo también no solamente va a dañar el sistema nervioso central, sino que también puede acumularse a nivel de los huesos, los dientes, hígado, pulmones, riñón, cerebro, vaso y también igualmente puede atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta a nivel de las embarazadas. Aquí su efecto neurotóxico son bastante complejos. Y aquí la fisiopatología o el método de daño del plomo a nivel del organismo es a nivel de la proteína sinasa C, liberando neurotransmisores como la acetilcolina, como la dopamina, la noradrenalina y el GABA. Entonces el cadmio, acuérdense que eran únicamente dos neurotransmisores, la serotonina y la noradrenalina o norepinefrina. En este caso son 4 los neurotransmisores que van a estar implicados en la fisiopatología o en el cuadro clínico o neurotoxicidad de los pacientes. Aquí unos datos, como pueden ver, son muy específicos: dolor de cabeza, cefalea, irritabilidad, dolor abdominal, este es el caso de intoxicaciones agudas, o en intoxicaciones crónicas, bueno, pues puede haber desarrollo intelectual anormal, torpeza, irritabilidad, falta de atención, constipación, vómito, convulsiones, en ocasiones la muerte, o inclusive puede provocar una neuropatía periférica en exposiciones crónicas y que se llega a dar principalmente en los adultos. El daño por plomo generalmente es secundario a una exposición crónica y prolongada. A nivel hematológico nos puede provocar anemia, glóbulos hipocrómicos, microcíticos, reticulocitosis. Entonces, como pueden ver, el daño
o neurotoxicidad por plomo no es específica tampoco del sistema nervioso central, sino que prácticamente todos los órganos de la economía van a estar totalmente comprometidos. Entonces, bueno, pues hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro antes de continuar. Yo una duda en referente a la intoxicación por plomo. Había leído que en ciertos casos como signo principal para detectar que es intoxicación por plomo se podría ver en lo que son los dedos de la persona, que se van a notar ennegrecidos. No sé si está correcta la información que encontré o... Sí, sí pueden provocar ciertas coloraciones, así como tú dices, como más oscurecidas o ennegrecidos a nivel de los, pues sí, de las falanges de los dedos, o inclusive también en la orina, hay, se puede hacer una recolecta así rápida, por así decirlo, con la presencia de plomo a nivel de la orina en estos pacientes. Pero digo, vuelvo a lo mismo, aquí necesitas tener un alto índice de sospecha, ¿no? A lo mejor si tienes a tu paciente de 50 años de edad, un hombre que trabaja en una fábrica industrial o que fabrica baterías o que fabrica pilas y llega con datos muy inespecíficos, como cefalea, irritabilidad, los datos clínicos que tú quieras. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que enfocarnos a nuestro contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor primero descartar lo más común, diabetes, hipertensión, etcétera. Y bueno, si todo eso está normal, bueno, pues a lo mejor si tú ya vas enfocado de forma intencional a que tu paciente pueda tener una intoxicación por plomo de forma crónica, bueno, pues entonces te vas a una revisión más minuciosa, así como tú dices, de las manos, de la orina, etcétera. Pero sí, prácticamente te digo, esto es un diagnóstico pues, prácticamente de exclusión, ¿no? No es de primera intención que va a llegar tu paciente y vas a sospechar que está intoxicado por plomo. Ok, doctor, gracias. Ok, bueno, pues estos son los metales, que son las formas de intoxicación mucho más comunes. Ahorita vamos a hablar en cuanto a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, bueno, pues este es un grupo de medicamentos que prácticamente son agonistas en los receptores del GABA, abriendo canales de cloro que van a hiperpolarizar la membrana y que van a enlentecer la conducción del impulso nervioso. Acuérdense que por este mecanismo benzodiazepinas son uno de los fármacos de elección, hablando de crisis convulsivas o hablando de epilepsia, ¿ok? Entonces, estas benzodiazepinas son agonistas de los receptores GABA. Esto quiere decir que van a tener un efecto supresor o de depresión a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular. Esto significa que van a tener un efecto sedante y ansiolítico, van a tener un metabolismo de tipo hepático. Aquí las benzodiazepinas nosotros lo podemos clasificar dependiendo de su vida media. Por ejemplo, una benzodiazepina con vida media ultracorta, esto significa menos de 5 horas, bueno, pues está el midazolam y el triazolam. Una vida corta, que va a ser entre 5 y 20 horas, va a estar el alprazolam, lorazepam y bromazepam. Una vida media, intermedia, entre 20 y 40, va a estar el clorazepam y loprazolam. Y una vida larga o de más de 40 horas está el diazepam y el flunitrazepam. Entonces, como pueden ver, varía mucho en cuanto a la vida media de estos fármacos. El más leve o el más corto es el midazolam y el más largo es el diazepam, que es el primer fármaco de las benzodiazepinas, que prácticamente se utilizó como ansiolítico y antidepresivo. Hablando del sistema nervioso central, bueno, las benzodiazepinas nos puede provocar también disartria, diplopia, ataxia, hiporreflexia, somnolencia, a nivel cardiológico, bradicardia, hipotensión, y a nivel del sistema respiratorio nos puede provocar hipoventilación, acidosis respiratoria, y si este evento no se corrige, bueno, pues el paciente inclusive puede llegar a la muerte. Esto fue en cuanto a las benzodiazepinas. Más adelante vamos a hablar del tratamiento, que existe un antídoto específico para esto. En cuanto a los barbitúricos,
Estos también van a tener un metabolismo hepático con una eliminación renal. Su efecto máximo va a ser a las 4 horas. Su mecanismo de acción va a tener también un mecanismo de unión a nivel de los receptores de tipo GABA. También tienen efectos sedantes, anticomiciales, hipnóticos y anestésicos, o sea, son muy similares, por así decirlo. La clasificación en cuanto a vida media también va a depender mucho. Una acción larga es el fenobarbital, una acción media es el amobarbital, una acción corta es el pentobarbital o el secobarbital, y aquí una acción ultracorta es el tiopental, ¿ok? Aquí comúnmente en las salas de anestesia, en el área de quirófano, los fármacos o el barbitúrico que yo he llegado a observar que más se utiliza por su disponibilidad es el fenobarbital, es el que se llega a utilizar mucho más frecuentemente. Al igual que los benzodiazepinas, sus efectos van a ser también depresores del sistema nervioso central, pueden provocar deterioro en el sensorio, hiporreflexia, inclusive también la muerte. A nivel respiratorio, apneas y también la muerte, depresión miocárdica o también la muerte, edema agudo de pulmón de tipo no cardiogénico y una hipotermia, que entonces también van a tener efectos sedantes o depresivos, así como las benzodiazepinas. Ahora, hablando de antidepresivos, aquí vamos a tener algunos subtipos, como por ejemplo, están los antidepresivos del tipo tricíclicos. Aquí vamos a tener los dos prototipos, que es la amitriptilina y la imipramina. Estos antidepresivos tienen un efecto anticolinérgico, que ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Hay una dosis terapéutica entre 2 a 4 miligramos por kilo y una dosis letal mayor de 20 miligramos. Están otros antidepresivos que son los inhibidores de recaptura de la serotonina, como la paroxetina, fluoxetina, sertralina. Y otros antidepresivos que son inhibidores no selectivos de la monoaminoxidasa o también antidepresivos de tipo IMAO. Estos son los antidepresivos que más frecuentemente se encuentran en el mercado. Ahora, en cuanto a los antidepresivos con efectos selectivos sobre la recaptura de aminasa o de la serotonina, estos son los que tienen un efecto mucho menos tóxico. Y como ya les había dicho, los prototipos, aquí están los fluoxetina, sertralina, paroxetina. La dosis tóxica, vean, es bastante alta, mayor de 900 miligramos. Generalmente la fluoxetina viene de 40 miligramos. Por lo tanto, esto quiere decir que el paciente prácticamente se tiene que tomar un frasco completo para que llegue a intoxicarse. Y se ha establecido que una dosis mayor de 900 miligramos puede provocar convulsiones. La paroxetina viene en una dosis de 3.6 miligramos, que también es muchísimo. La pastilla viene de 20 y de 40 miligramos. Entonces, para esta dosis, si el paciente llega a ingerir esta dosis, bueno, pues puede presentar un síndrome serotoninérgico, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Y la sertralina, que viene de 2 gramos, que también puede provocar el síndrome serotoninérgico. Entonces, como pueden ver, estos son menos tóxicos, ya que su dosis letal o su dosis dañina es prácticamente muy elevada. Ahora, ¿aquí alguna pregunta o duda en cuanto a los metales y los fármacos barbitúricos benzodiazepinas? No, doctor. No, doctor. Ok, bueno, pues entonces seguimos. Ya casi por terminar, vamos a hablar de las intoxicaciones por órganos fosforados. Aquí en cuanto a las intoxicaciones por órganos fosforados, se tiene una clasificación que tiene que ver con la dosis letal, así bien establecido. Y sus iniciales son DL50, lo que quiere decir o se define como la cantidad de una sustancia que al ser administrada a animales de experimentación prácticamente mata al 50% de estos expuestos. Entonces, la dosis letal de L50 significa que si que el 50% de esta sustancia que es administrada, tú sabes que el 50% de esta población o de estos pacientes prácticamente van a llegar a fallecer o van a tener alguna complicación o van a presentar la dosis letal.
Ahora, en cuanto a los a los insecticidas, aquí tenemos de dos tipos, organoclorados y organofosforados. Aquí en cuanto a los órganos clorados, vamos a tener así que los ejemplos son el DDT, lindano, lindrin, aldrin. Los más comunes son el DDT y el lindano como insecticidas, que generalmente se usan en las zonas de sembradío, en las huertas, en todas estas zonas en las cuales lo que se requiere es un insecticida para evitar las plagas o la eliminación de los vegetales o lo que estés ahí sembrando. Y en cuanto a insecticidas de tipo organofosforados, aquí está el paratión y el malatión, que prácticamente son los prototipos o son los más comunes, ¿ok? Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Otros tipos de sustancias organofosforados están los fungicidas, que son las sales de cobre o sulfato de cobre, que generalmente pues, se utilizan para matar hongos, y algunos herbicidas como es el paraquat, el diquat, que también son sustancias de tipo organofosforados, ¿ok? Entonces, como pueden ver, todas estas sustancias prácticamente se utilizan a nivel de la agricultura o de los sembradíos. Entonces, por lo tanto, pues la gente que más expuesta va a estar a estas intoxicaciones, pues van a ser los agricultores, los recolectores, los campesinos, ¿ok? Ahora, en cuanto a organofosforados, aquí la absorción puede penetrar de diferentes formas. Uno es mediante inhalación o vía respiratoria, mediante la ingestión o agua contaminada o mediante el tacto a través de la piel. Estas sustancias, como son muy liposolubles, prácticamente van a pasar la barrera biológica. No es necesario que el paciente o la persona tenga una herida, una cortadura para que se llegue a intoxicar, sino únicamente el puro contacto con la piel puede llegar a facilitar su absorción. Aquí el mecanismo por el cual van a actuar estos órganos fosforados, bueno, pues aquí se va a ver comprometida la fosforilación de las enzimas acetilcolinesterasa, ¿okay? Que tiene que ver con la placa muscular. Y de aquí viene el cuadro clínico que lo vamos a mencionar más tarde. Esta acumulación de acetilcolina, bueno, pues va a provocar alteraciones colinérgicas, efectos muscarínicos, a nivel de las uniones mioneuronales del esqueleto, de los ganglios, y por lo tanto van a tener alteraciones en el sistema nervioso central, que ahorita vamos a ver cuáles son las características del síndrome colinérgico. Ahora, entonces ya mencionamos que los órganos fosforados y organoclorados se van a encontrar en los herbicidas, pesticidas y como fungicidas. Ahora, vamos a hablar cada uno de estos síndromes que son el colinérgico, anticolinérgico, simpatocomimético, sedante o hipnótico, serotoninérgico y el síndrome extrapiramidal, ¿ok? Entonces, hablando del síndrome colinérgico, que está prácticamente relacionado con los órganos fosforados, que ya dijimos cuáles son, también la intoxicación por ingesta de hongos o setas, principalmente de Amanita muscaria, bueno, pues como pueden ver, las manifestaciones colinérgicas van a ser muy variables y van a tener efectos como en el sistema nervioso central. De forma generalizada, lo que nos va a provocar es cefalea, agitación, psicosis, confusión mental, convulsiones, inclusive coma o en casos mucho más graves, depresión respiratoria. Ahora, este síndrome colinérgico va a tener características de un efecto muscarínico o un efecto nicotínico. Aquí, como pueden ver, es prácticamente lo contrario. Vean, el efecto muscarínico es miosis. El efecto nicotínico es midriasis. Aquí va a provocar sudación, visión borrosa, lagrimeo, favorece secreciones bronquiales, broncoconstricción. Y ven aquí al revés, prácticamente va a ser sequedad de piel, puede provocar vasoconstricción periférica, hipertensión, taquicardia, astenia, fasciculaciones, debilidad muscular. Y aquí otros efectos muscarínicos va a ser vómito, cólico abdominal, diarrea, cialorrea, bradicardia, a comparación de este que va a provocar taquicardia. Entonces prácticamente los efectos
son invertidos. Esto hablando del síndrome colinérgico. Ahora, del síndrome anticolinérgico, vean, es muy similar al de tipo nicotínico, ¿ok? Entonces pongan atención, no se confundan, pero es muy similar. También les va a provocar midriasis, taquicardia, hipertensión, ilio, retención urinaria, piel seca, fiebre, visión borrosa, psicosis, alucinaciones, neuronías, coma o delirio. Y aquí hay algunos fármacos que pueden estar provocando este síndrome anticolinérgico, como son algunos antiespasmódicos, principalmente como la butildiosina o buscapina, la amantadina, que es un antiviral, antidepresivos, algunas plantas, como estas que están aquí ejemplificadas, como la belladona, setas, como otro tipo de amanita, que es la manteína. Y bueno, se menciona así que es como una neumotecnia, que estos pacientes van a estar taquicárdicos, midriáticos, van a tener fiebre. Bueno, pues se menciona que estos pacientes van a estar calientes como el infierno, ciegos como murciélagos, secos como hueso, o rojo como remolacha y locos como cabra. ¿Ok? Entonces, si tiene estos datos o estos síntomas o estos signos en estos pacientes, bueno, pues nosotros estamos frente a un síndrome de tipo anticolinérgico. ¿Ok? Entonces, memorícenlos porque alguno de estos va a venir en sus exámenes. Anticolinérgicos, midriasis, taquicardia, hipertensión, piel seca, fiebre, visión borrosa, alucinaciones y psicosis. ¿Okay? A comparación del colinérgico, específicamente del muscarínico, que es todo lo contrario, miosis, sudoración, también puede haber visión borrosa, pero aquí va a haber lagrimeo, secreciones bronquiales, vómito, cólico abdominal, diarrea, seborrea y bradicardia. ¿Okay? Entonces son prácticamente lo contrario. En cuanto al síndrome simpático mimético, que aquí prácticamente es debido a cafeína, drogas sintéticas como las anfetaminas, la teofilina que se usa en pacientes asmáticos, algunos antidepresivos de tipo IMAO, bueno, pues nos va a provocar también un cuadro clínico muy característico, muy similar al anticolinérgico, ya que va a provocar también hipertensión arterial, taquicardia, midriasis, ansiedad o estado de alerta o pánico, diaforesis, hipertermia, taquipnea y algunos grados de arritmias. Entonces, este síndrome simpático mimético, así que siempre todo arribotota, que todo va a estar alterado, todo va a estar elevado. A comparación de este, que es el síndrome sedante o hipnótico, en el cual aquí va a ser todo depresivo. Aquí lo que va a provocar un síndrome sedante o hipnótico prácticamente es el uso de morfina, heroína, codeína, tramadol, fentanil, dextrometorfano, el alcohol, y esto va a provocar somnolencia, confusión, coma, miosis, hiporreflexia, bradicardia, hipotensión, hipotermia, a veces edema pulmonar. Entonces, a comparación del simpático mimético, que es todo ribotota, bueno, pues este sedante o hipnótico es todo lo contrario, es todo hacia abajo. ¿Ok? En cuanto al síndrome serotoninérgico, bueno, pues aquí como pueden ver hay diferentes grados, por así decirlo, si es algo leve, moderado o es severo. Aquí en cuanto a este síndrome serotoninérgico, bueno, pues es provocado por la intoxicación por serotonina, que diga por sertralina, fluoxetina, paroxetina. Y vean, como pueden ver, va a variar mucho dependiendo del grado de intoxicación. Por ejemplo, en los casos leves puede haber únicamente clonus, o sea, el estado mental, nada más ligera ansiedad, puede haber hipertensión y taquicardia. En moderado, bueno, pues aquí nuevamente va a haber clonus, micronías, temblores, aquí el paciente ya va a estar totalmente agitado, va a tener paciente midriasis, diaforesis, fiebre. Y en casos severos, bueno, pues aquí datos de rigidez, somnolentismo, falla respiratoria, coma, confusión, hipertermia severa. Entonces, como pueden ver, va a ser muy variable y va a depender si esta intoxicación es muy leve, moderada o de tipo severo. ¿Okay? Entonces, como tip, si yo les pongo en el examen un cuadro clínico de un paciente que esté intoxicado y les pongo que tiene clonus, neoclonías, temblores o reflejos alterados,
ustedes inmediatamente tienen que pensar en un síndrome serotoninérgico. Si yo les pongo un paciente joven de 25 años que acudió a una fiesta y que llega al servicio de urgencias, todo taquicárdico, con crisis hipertensiva, diaforético, pues inmediatamente estamos frente a un síndrome simpático mimético. Si yo les pongo a un paciente que se encuentra o que fue de día de campo, unos 30 años, una ingesta de plantas y de hongos ahí exóticos y que tu paciente llega al servicio de urgencia con datos de taquicardia, hipertensión, fiebre, visión borrosa, alucinaciones, bueno, pues cuadro clínico es anticolinérgico, ¿ok? Entonces es lo que yo quiero que asocien los datos clínicos y el contexto del paciente, que no se vayan con la finta. Aunque hay veces que un síndrome puro no lo vamos a encontrar, porque como les mencioné anteriormente, hay veces que hay intoxicaciones, generalmente los que se intoxican por drogas, de combinación de diferentes sustancias. A lo mejor probaron alcohol, luego se fueron con marihuana y luego se fueron con cocaína. Entonces ahí es la combinación de varias sustancias, ¿ok? En cuanto al síndrome extrapiramidal, bueno, pues aquí es provocado también por fármacos como la metoclopramida y el clevopride, olanzapina, fenotiacidas y la risperidona. ¿Alguien me puede decir qué es la metoclopramida? Bueno, ¿para qué patologías se utiliza la metoclopramida y el clevopride? Aurora, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ay, es que no recuerdo bien, pero bueno, es para problemas gastrointestinales, o sea, como para dolor estomacal. Ok, bueno, los problemas gastrointestinales sí, ahí sí estuviste correcto, pero para dolor no. Se usa para mejorar el vaciamiento gástrico. Ah, eso, Exactamente, eso. Ujú. exactamente, Uriel. La metoclopramida y la clevoprida, ay, perdón, se utiliza para, son procinéticos y se utilizan para mejorar el vaciamiento gástrico y se utilizan en pacientes con reflujo gastroesofágico o en gastroparesias diabéticas. Efectivamente, son gastrointestinales, pero no es para dolor. Muy bien, pues entonces estos son los fármacos que se pueden utilizar, más bien que se pueden provocar un síndrome extrapiramidal. Y este fármaco, que aunque es muy efectivo, inclusive como antiemético, la metoclopramida, yo generalmente, yo en mi práctica clínica habitual, la verdad es que no lo utilizo porque he visto que hay muchos efectos, como disfonía, disfagia, rigidez, distonías, hiperreflexa, puede haber datos de laringoespasmo o distonías. Entonces yo generalmente estos fármacos yo no utilizo, yo tengo otras alternativas. Entonces, bueno, estos son los fármacos que nos van a estar provocando síndrome extrapiramidal, ¿ok? Déjeme contestar porque es mi jefa. ¿Sí, bueno? Bueno, 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 bueno. Ok, bueno, perdón. Entonces, bueno, continuamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando... Perdón. Bueno, Hola, ¿me hola. escucha? Sí, sí, ¿te escucho? Ok, mira, me acaban de avisar que apenas mandaron al paciente de la 68. Ajá. Ajá. Yo creo que llega como en 20 minutos. Ya le avisé a la doctora Sandoval, estoy aquí con ellos. Ah, ok, ok. Oye, ¿y sabes si lo prepararon? Sí, me dicen que sí, que viene preparado y que trae la prueba negativa y todo. Ok, porque nada más, bueno, eso no lo tenemos registrado. Sabes que me quedó en confirmar la doctora, pero apenas ahorita me mandó el mensaje porque ella también estaba pensando que a lo mejor no llegaba la ambulancia, pues porque la subrogaron. Ok.
Bueno, si ahorita yo estoy en clase, yo bajo en 15 minutos. Sí, ok. Nada más, no seas malita, ¿le puedes avisar a Yasmín para que nuevamente mande a la enfermería y preparen todo? Claro. Por favor. Bueno. Ahorita abajo, bye. Entonces, ahorita Ok, bueno, pues perdón, ahora sí. Bueno, pues una vez que nosotros ya tenemos a nuestro paciente que llega a nuestro servicio de urgencias, que llega por X síndrome de los que ya vimos, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es nuevamente es la vía aérea, que tenga una adecuada permeabilidad, que no tengan riesgo de broncoaspirar, esto es valorar el estado de conciencia, la respiración, valorando la frecuencia respiratoria, si hay datos de cianosis, medir su oximetría de pulso, la circulación, esto significa una adecuada valoración de la presión arterial, si hay la presencia de arritmias, llenado capilar, una vía central para un catéter periférico o administración intravenosa de fármacos. Y el estado de conciencia, aquí nuevamente utilizamos la escala de Glasgow, que acuérdense que es verbal, ocular y prácticamente motora, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro paciente que estamos sospechando mediante una intoxicación. Ahora, bueno, ya nuevamente lo mismo, permeabilidad de la vía aérea, frecuencia respiratoria, oximetría, TA, frecuencia, regularidad del pulso y estado de conciencia. Vamos a establecer una vía venosa periférica para el control de fluidos y terapia intravenosa, administración de fármacos, o hay veces que también aporte de glucosa. Se sugiere también realizar un hemoglucotest para descartar hipoglicemia, ya por ejemplo, en el caso del síndrome hipnótico sedante, generalmente estos pacientes causan con cierto grado de hipoglicemias, ¿ok? Se le debe realizar también un electrocardiograma, principalmente cuando estamos sospechando por abuso de drogas, si no hay la presencia de arritmias. Si es que el paciente tiene algún síndrome, alguna crisis convulsiva, bueno, pues se debe administrar o valorar la administración de algún anticomicial, como las benzodiazepinas. Aquí, ojo, en estos seis, en el punto 6 y en el punto 7, la inducción del vómito y el lavado gástrico prácticamente están contraindicados en estos pacientes. Anteriormente, hace como 20 años, se les sugería o se hacía de modo cotidiano que todo paciente intoxicado en la sala de urgencias prácticamente lo primero que hacían era inducir el vómito, colocar una sonda nasogástrica y prácticamente realizar un lavado gástrico. Esto actualmente se está contraindicado, ya que el paciente la mayoría de las veces llega con un estado de conciencia no adecuado y por lo tanto puede haber riesgo de broncoaspiración. Y además se ha demostrado que el realizar un lavado gástrico e inducir el vómito no se reduce la absorción del fármaco o de la toxina que ingirió el paciente. Y el carbón activado, este sí está indicado, pero siempre y cuando se utilicen las primeras 6 horas del evento de la ingesta del fármaco o de la sustancia. Hay veces que nosotros no sabemos el tiempo o la hora de certeza en el cual el paciente prácticamente ingirió la sustancia, por lo tanto, bueno, pues hay veces que se llega a utilizar en muy pocas ocasiones. Pero si nosotros tenemos a nuestro paciente en las primeras 6 horas, ya tenemos un paciente estable en nuestra sala de urgencias, sí podemos administrar carbón activado. Su uso hospitalario está controversial, ya que va a requerir tiempo de administración, puede retardar el traslado y también puede, vuelvo a lo mismo, si el estado de conciencia no es el adecuado, pues puede aumentar el riesgo de broncoaspiración. La dosis, aquí la pongo, en ningún examen yo les voy a preguntar dosis, pero bueno, esta es la dosis que se tiene que utilizar en los niños, 0.5 a 1 gramo por kilo y en los adultos de 1 gramo por kilo de peso, ¿ok? Entonces, carbón activado sí está justificado, siempre y cuando estén en un tiempo menor a 6 horas de la ingesta del fármaco. Ahora vean, les había dicho que algunas intoxicaciones sí van a tener un antídoto específico. Por ejemplo, en el caso de intoxicación por benzodiazepinas, aquí el flumazenil es su antídoto. Prácticamente el flumazenil los va a revivir o los va a despertar. La dosis es de 0.5 miligramos, se pasa a IV en bolo. Si con este bolo es suficiente y nuestro paciente ya recupera el estado de conciencia, hasta ahí quedamos. Si no, se debe administrar otro bolo hasta completar 2 a 3 miligramos
o inclusive hacer una infusión continua durante las siguientes 12 horas a esta dosis, ¿ok? Entonces el flumazenil es el antídoto para las benzodiazepinas. En caso de intoxicación por fenobarbitales o antidepresivos tricíclicos, aquí lo que se tiene que hacer es una hemodiálisis. En el caso de bicarbonato, como en el caso de tricíclicos, como causa acidosis metabólica muy importante y muy rápida, bueno, pues aquí estos pacientes se les debe administrar bicarbonato de sodio. En el caso de síndrome anticolinérgico, estos pacientes, su dosis o su antídoto es este fármaco que es la fistostigmina en dosis de 5 miligramos IV de 2 a 5 minutos. Esta fistostigmina lo vamos a ver en una patología posteriormente que es la miastenia gravis. Pero vean, entonces anticolinérgico sí tiene antídoto, que es fistostigmina. Benzodiazepina sí tiene antídoto, que es el flumazenil. Y por último, la naloxona. La naloxona, se va a utilizar cuando estamos sospechando por intoxicación de opiáceos, ¿ok? Dosis única generalmente, o si no se puede repetir una segunda dosis o tercera dosis cada 3 minutos. Entonces, apréndanse esto, opiáceos, antídoto naloxona. Anticolinérgico, fistostigmina. Benzodiazepina, flumazenil. Ahora, en caso de agitación, psicosis o convulsiones, pues acuérdense, benzodiazepinas son la primera elección. Una benzodiazepina de vida ultracorta, midazolam 0,1 miligramos por kilo. Solución glucosada al 5% si el paciente está con hipoglicemia. Vitamina B junto con B1 con tiamina, esto es en caso de intoxicaciones por alcohol. Labetalol en caso de crisis hipertensiva en bolo intravenoso. Y cristaloides, esto sí en todos los pacientes se debe forzar la diuresis para que la sustancia o el fármaco prácticamente sea eliminado y esté menos tiempo en el organismo. Y por último, el otro que sí tiene antídoto es el síndrome colinérgico. Aquí esto consta o es mediante la administración de atropina con una ámpula de 1 miligramo. Se debe repetir cada 15 o 20 minutos hasta lograr la atropinización, ¿ok? Entonces, acuérdense cuáles sí tienen antídotos, porque no todos, algunos son medidas generales. Vuelvo a lo mismo, benzodiazepina, flumazenil, anticolinérgico, fistostigmina, opiáceo, naloxona. Y por último, colinérgico es la atropina, ¿ok? Esos son los que tienen prácticamente sus antídotos para para la resucitación o para la corrección del problema de los pacientes. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, yo tengo una. Sí. Bueno, lo que era acerca de la intoxicación con los órganos fosforados, ya como usted mencionó, se ocupaba bueno, como tal síndrome colinérgico se ocupaba la atropina, ¿no? Pero yo también había encontrado que podían ocupar otros fármacos como la pralidoxima o la obidoxima, no sé si eso también sea correcto. También, sí, nada más que la atropina se cuenta que está prácticamente en todos los servicios de urgencias. Es el primer fármaco prácticamente que se utilizó para revertir este síndrome, pero sí, esos que mencionas también son opciones. Ok, gracias. Sí, bueno, pues entonces, miren, yo ahorita me acaban de decir que tengo otro procedimiento. Denme 5 minutos, no se vayan, nada más les presento este cuadro clínico, bueno, este caso clínico, y terminamos la clase, ¿va? Por favor. No se me vayan. Claro, doctor. Que vayan al baño y ahorita yo regreso, por favor. Sí, doctor. Va. Aquí vas a estar. Regreso.
un mini cuadro, un caso clínico. Ahí les va. Dice, es un caso de una niña de 3 años de edad con dolor abdominal y vómitos, dificultad respiratoria, sensación de mareo, agitación, disminución del nivel de conciencia. Al ingreso hospitalario se observan las pupilas mióticas y cialorrea. ¿Ok? Los padres refieren que en cuanto la niña presentó el cuadro, estaba comiendo caramelos. La paciente sufrió una crisis convulsiva, se le administró midazolam y se realiza una tomografía que resulta normal. Se ingresa a la paciente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y, bueno, desafortunadamente se mantuvo requirió de ventilación mecánica. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, es un cuadro que fue prácticamente deteriorándose, ¿ok? Dolor abdominal, vómitos, dificultad respiratoria, mareo. Aquí la paciente todavía estaba consciente. Posteriormente convulsiona y posteriormente termina en una terapia con ventilación mecánica. Como antecedente y que se relaciona con el cuadro clínico, los pacientes referían que su hija padecía una pediculosis tratada con una solución no especificada. Ok, Mariana. ¿Estás, Mariana? Sí, doctor. ¿Qué es una pediculosis, sabes? No, la verdad no me acuerdo. Pero Ok, sí, no pasa nada. ¿La puedo contestar yo? Sí, a ver qué es. Pediculosis es la forma la forma técnica en la que se da la infestación por piojos, más comúnmente dichos. Ándale, exactamente. Es una infestación o contaminación, como quieran llamarlo, por piojos, exactamente. Entonces, vean, aquí ya nos está dando este caso clínico un antecedente, cuadro clínico y un antecedente de importancia, pediculosis, aunque no especifican qué solución realmente estuvo tratando. Ahora, ahí les van las preguntas. Bueno, Mariana ya me contestó, Uriel ya. A ver, Johan Dorantes, ahí estás. Johan Dorantes. Ya llegué, doctor. Disculpe, es que estaba lavándome las manos. Vale, pues a ver, ¿sí leíste el cuadro clínico? ¿Podría ¿Qué? repetírmelo? Es que ni apenas. A ver, ahí te va otra vez. Niña, 3 años, dolor abdominal, vómitos, dificultad respiratoria, sensación de mareo, agitación y disminución del nivel de conciencia. Llega al hospital, se encuentran pupilas mióticas y cialorrea. Posteriormente presenta crisis convulsivas, se administra midazolam. Se realiza una tomografía que resulta normal. Se ingresa al paciente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y se mantiene con ventilación mecánica. Lo que mencionaba hace un rato, vean, el cuadro clínico fue empeorando del estado de conciencia hasta prácticamente que requiere ventilación mecánica. Antecedente de importancia. Los padres refieren que su hija padecía pediculosis y que era tratada con una sustancia o un medicamento no especificado. Ahora ahí te va la pregunta, Johan. La primera pregunta, ¿cuál es el síndrome que presenta esta paciente de acuerdo al cuadro clínico? Bueno, creo yo por la clínica y por el antecedente que a lo mejor puede tratarse de un síndrome colinérgico. Ok, síndrome colinérgico. ¿Estás de acuerdo, Oliver? No completamente, no completamente de acuerdo. Yo estoy pensando en otra, en otra posibilidad, pero igual la sigo pensando. ¿Cómo cuál?
Es que sospecho, bueno, que lo que voy a decir está mal, pero me llamó la atención el dato de lo que estaba haciendo durante el cuadro, y es que a lo mejor yo podría pensar en una intoxicación por metales pesados, quizá por plomo. Ok, tú te vas por plomo. Ok, a ver, alguien más. Luisillo, ahí estás. Sí, Doc, aquí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué síndrome te parece? Pues sí, quizá también parte del colinérgico. Decía que terminó con ayuda de respiración, ¿no? Con ventilación mecánica. No presentaba broncoconstricción, esto de los colinérgicos. Quizá por ahí podría llevarnos. Ok, entonces, según tú es un colinérgico y es de acuerdo a los datos que me estás diciendo, ¿no? Sí, sería lo que me estaría dando a pensar, quizá. Ok. A ver, Laisha, ¿ahí estás? Sí, doctor. Ahora, ¿cuál es el fármaco de elección o antídoto para esta paciente? Bueno, ya con los datos que se tiene de que sí puede hacer este síndrome colinérgico, pues sería en este caso la atropina. Ok, efectivamente es un colinérgico, ahorita vamos a ver por qué. Ok, entonces tú le das atropina, muy bien. Y por último, a ver, ¿estás ahí, Cintia Denise? Sí, doctor. Ok, de acuerdo a lo que ya platicamos, si es un síndrome es un síndrome colinérgico, sí le vamos a dar atropina. ¿Qué te imaginas que fue lo que le causó el problema a esta niña? Pues podría ser lo que ay, ¿cómo se llama esto? El malatión, que puede ser para el tratamiento de lo que tiene la niña. Pues no precisamente el malatión, porque ese es un pesticida, pero bueno, aquí el problema fue la pediculosis. Dice una sustancia no especificada. Acuérdense que pueden utilizarse fármacos de tipo fungicidas, como las sales de cobre, y que a lo mejor eso le provocó el síndrome colinérgico. ¿Ok? Entonces, en conclusión de ese cuadro clínico, efectivamente, el síndrome es puramente colinérgico, vean, y de tipo muscarínico. Vean, la paciente tenía miosis, la paciente tuvo cólico abdominal, tuvo vómito, posteriormente tuvo alteraciones en el estado de conciencia hasta que prácticamente llegó, pues igual prácticamente a depresión respiratoria, confusión mental. Entonces, vean, el cuadro clínico de esta niña fue un síndrome colinérgico, ¿ok? Acuérdense que el colinérgico son miosis y todo suda, exceso de secreciones, visión borrosa, lagrimeo, diarrea, cianorrea y efectos del sistema nervioso central. Bueno, pues aquí es variable dependiendo del grado de intoxicación, pero puede llegar a psicosis, una cefalea nada más, confusión mental, confusiones, convulsiones, depresión respiratoria o coma. Entonces, el caso clínico era un síndrome colinérgico porque la paciente tenía estas alteraciones. Ahora, el dato que prácticamente, bueno, ven, lo que provocó, como les dije, se utilizó para la pediculosis, pues a lo mejor algún fungicida, sales de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, que esto fue lo que provocó prácticamente la intoxicación en esta paciente, ¿ok? Entonces, ojo, pongan atención y no se confundan. Y por último, el tratamiento o el antídoto del síndrome colinérgico, pues efectivamente, como mencionó su compañera, es prácticamente la atropina. Generalmente con 1 miligramo, una dosis única en bolo, generalmente queda, si no se tiene que estar repitiendo cada 15 o 20 minutos, ¿ok? Pero entonces el antídoto del síndrome colinérgico es la atropina, ¿ok? Entonces, bueno, pues la conclusión de ese cuadro clínico, pues ya quedó prácticamente todo bien ejemplificado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo.
No, doctor. Creo que no, doctor. Muy bien, Liber. Entonces, vea, creo que en cuanto a bueno, lo que me comentaste de los metales, digo, no importa, se vale equivocar, pero aquí, como les he dicho siempre, siempre asocien qué evento pudo haber precedido, a qué se dedica el paciente, la profesión, en que estuvo en contacto y luego ya con toda la sintomatología. Aquí en el caso clínico en ningún momento te menciona que la niña estuvo expuesta a metales, no trabaja en una industria, no trabaja con fertilizantes, no trabaja en fábrica, pues es una niña de 3 años que únicamente a lo mejor va a la escuela. Entonces ahí lo que te confundió, ahí te distrajiste un poquito. Bueno, pues es cuestión de poner atención a los antecedentes, siempre en los exámenes que ustedes hagan, y bueno, ahorita que cuando les llegue lo del ENAM, siempre les van a poner casos clínicos. Hay enfermedades o patologías que pueden ser muy similar, pero siempre, siempre va a haber un dato que en el caso clínico les va a orientar a cuál es el diagnóstico de certeza. Entonces ahí pongan atención, lean bien. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, pues nada más vamos ya para que terminemos de participar todos, los últimos que quedan, les voy a leer unos casos clínicos, ¿va? Ahí está Mahonry, Sí, doctor. ahí te va, pon atención, lo voy a leer. Dice, un paciente presenta de forma brusca un trastorno del lenguaje caracterizado por lenguaje espontáneo escaso, casi mutismo, dificultad para evocar palabras, muy leve trastorno de la comprensión. Su primera sospecha diagnóstica es, ok, entonces ahí te va. Paciente de forma brusca, trastorno del lenguaje caracterizado por lenguaje espontáneo escaso, por mutismo, dificultad para evocar palabras y trastornos de la comprensión, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí estás claro? Sí. Ahí está la pregunta. Opciones. Cuadro confusional agudo. 2. Accidente isquémico frontal, profundo izquierdo. 3. Hemorragia subaracnoidea. 4. Infarto silviano derecho. 5. Lesión del cuerpo calloso. ¿Cuál es tu probable respuesta correcta, tu impresión diagnóstica? Ahí te va otra vez. Paciente en forma brusca. Cuadro caracterizado por lenguaje espontáneo escaso, casi mutismo, dificultad para evocar palabras y trastorno de la comprensión. Opción 1, cuadro confusional agudo. Opción 2, EBC frontal profundo izquierdo. 3, hemorragia subaracnoidea. 4, infarto silviano derecho. 5, lesión del cuerpo calloso. Pues por esta cuestión del lenguaje me hace pensar en un daño en área de Wernicke y Broca, ¿no? Y sobre todo por esta falta de comprensión. O sea, no solamente es que se le dificulte expresar las palabras, sino también no hay comprensión al escucharlas. Ok, ¿cuál es tu sospecha de las opciones que yo te di? Doctor, yo Podría quisiera ser. hacer una pregunta. Yo no escuché. ¿La aparición de los síntomas fue brusca? Sí. Brusco trastorno del lenguaje. Escaso, casi mutismo, dificultad para evocar palabras y trastorno de la comprensión. Pues adelante, compañero Mahonry. Entonces, ¿cuál te vas?
Creo que voy por hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. Ok. A ver, Marlene, ahí estás. ¿Tú qué piensas? Sí, profe, aquí estoy. ¿Puede repetirme las opciones, por favor? Confusional, cuadro confusional agudo. EB6 isquémico frontal profundo izquierdo. Hemorragia subaracnoidea. Infarto silviano derecho. Lesión del cuerpo calloso. Yo creo que infarto silviano derecho. Ok, bueno. Pues se acuerdan que cuando vimos el tema de EBC les dije que dependía mucho, bueno, el cuadro, la arteria que prácticamente estaba comprometida para el cuadro clínico. Y mencioné que generalmente, bueno, la arteria más comúnmente afectada es la cerebral media. Vean, mutismo, arteria cerebral anterior, hasta les hice la comparación. Vean, arteria cerebral media, si hay hemiplegia y hemiparesias, es prácticamente sinónimo de cerebral media, ¿ok? Obvio, también puede haber afasias, ya sea motora, sensitiva, alteraciones visuales, ¿ok? Pero les dije que si había hemiparesia, también puede haber hemiplegia, pero mutismo, ve aquí, mutismo. Este territorio cerebral anterior va a irrigar al frontal, entonces la respuesta correcta era la 2, que corresponde a un accidente isquémico frontal profundo izquierdo, ¿ok? Como cuadro confusional agudo, obvio no corresponde. Generalmente esos cuadros confusionales agudos no están en mutismo. Los cuadros confusionales generalmente hay irritabilidad, hay euforia, hay agresividad, cambio en la personalidad. Entonces cuadro confusional no. Hemorragia subaracnoidea no. Dijimos, lo acabamos de ver hace rato, el cuadro típico de una hemorragia subaracnoidea es prácticamente una cefalea, que a veces que puede ser centinela, esto significa que días previos al evento, o que el paciente te va a referir que la cefalea es la peor de toda su vida. ¿Okay? Entonces, subaracnoidea o no. Infarto silviano derecho, pues no, y lesión del cuerpo calloso, pues es muy inespecífico. Entonces, aprendas este cuadro. Mutismo, abulia, apatías, todo lo que tenga que ver con lóbulo frontal es territorio de arteria cerebral anterior, ¿ok? Entonces, apréndanselo, ojo, asocien, lo que siempre les he dicho, traten de asociar, no se trata tampoco de que aprendan de memoria, pero si ustedes empiezan a asociar, la situación es mucho más fácil, ¿sabes? Sí, doctor, yo también pensé en EBC, justamente por lo que nos dijo la clase pasada, que no era patognomónico, pero sí era como muy importante lo del mutismo y los problemas de la comunicación. Y que tendríamos que pensar rápidamente en un EBC. Sobre todo porque la aparición fue, podemos decir, paroxística, pues repentina. Pues más bien fue brusca, ¿no? Toda alteración neurológica brusca, ya sea de estado de conciencia, motora, sensitiva, etcétera, todo lo brusco, lo primero que tienes que pensar es un EBC nomás. Si dura menos de 60 minutos, ya dijimos que es una isquemia cerebral transitoria, pero si dura más tiempo, entonces ya es un EBC establecido, haces tu valoración, tu ABC en tu servicio de urgencias, haces una tomografía. Si es isquémico, puedes aplicar el RTPA siempre y cuando tengas en la ventana menos de 6 horas. Si es hemorrágico, inmediatamente te vas al servicio de neurocirugía para que drenen ese hematoma o etcétera, ¿sale? Esa es la conducta de forma general del EBC. Obvio con todas las medidas generales, ¿no? Y bueno, vamos a ver una pregunta más porque ya me tengo que ir. Vamos a ver quién continúa por aquí todavía.
A ver, Laisha Ramírez, otra vez. Sí, doctor. ¿Qué te va? Tratamiento de elección para un paciente de 75 años, hipertenso, bien controlado, con 25 miligramos de captopril y fibrilación auricular crónica no valvular, que ha sufrido un accidente isquémico transitorio con disfasia y hemiparesia. Esto quiere decir que el paciente ya tuvo un EBC isquémico transitorio, duró menos de 60 minutos, se caracterizó por disfasia y hemiparesia, y esta isquemia fue provocada por una fibrilación auricular crónica nodular. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿cuál es el tratamiento que le vas a dar a este paciente? 1. Aspirina 300 miligramos. 2. Clopidogrel 75 miligramos. 3. Acenocumarina, ajustando un INR entre 2 a 3. 4. Aspirina 1 gramo a 1.5 miligramos por día. 5. Cardioversión eléctrica urgente. ¿Tú qué le vas a dar a ese paciente? Disculpe, ¿puede repetir la opción, la 2 y la 4? Es que no las alcancé a ver. Ahí te va. Opción 1, aspirina 300 miligramos. 2, clopidogrel 75 miligramos. 3, acenocumarina, ajustando INR entre 2 a 3. 4, aspirina 1 gramo a 1.5 miligramos. 5, cardioversión urgente. Pues me iría por por la opción de la aspirina, pero no estoy segura de acuerdo a digamos, a la dosis que se va a administrar, porque mencioné que una podía ser de 750 miligramos y la otra era de 1 gramo por día. Ok, entonces tú dices que es aspirina, pero no estás segura qué dosis. Sí. Ok, a ver Mariana, ¿tú qué opinas? ¿O qué le das? ¿Puede repetirme a mí la opción 1 y 3, por favor? Aspirina 300. 3, acenocumarina, ajustando INR entre 2 a 3. Y la otra era clopidogrel, ¿verdad? Clopidogrel 75 miligramos, aspirina 1 gramo y cardioversión eléctrica. Pues yo creo que la última opción, sí. ¿Cardioversión? ¿Se le das chicharrón? No sé, no estoy segura. Doctor. Ok, Creo que es la de la de clopidogrel, ajá, porque como se tiene que hacer que, bueno, el agente antiplaquetario, o sea, porque para evitar que también produzca después una trombosis. Ok. Pues no, no es clopidogrel y no es aspirina. Igual se acuerdan de la clase que vimos que había diferentes tipos, ¿no? De EBC de tipo isquémico, de grandes vasos, pequeños vasos, el de tipo cardiológico, los infartos lacunares, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues aquí vean esta diapositiva, no sé si se ve. Bueno, pues acuérdense que uno de los EBC, tipos de EBC puede ser por cardioembolia, esto significa por fibrilación auricular. La fibrilación auricular favorece la formación de trombos y émbolos. Entonces, el tratamiento de elección para esto es la acenocumarina, que es un anticoagulante, y les dije que el INR debe estar entre 2 y 3. Entonces, la respuesta correcta era la 3.
Aspirina no, porque la aspirina se prefiere para, por ejemplo, enfermedades de grandes vasos o de infartos lacunares, por ejemplo. Y esto es porque la fisiopatología es la instalación de esta placa de ateroma. Entonces, la aspirina no, y otra opción por la que, y bueno, más bien, y la aspirina debe ser en dosis chiquitas. ¿Han escuchado de la aspirina Protec, no? A lo mejor alguno de sus familiares la toma, que viene de 80 miligramos, máximo 300 miligramos al día. No vamos a utilizar dosis más altas, porque lo que nos interesa es el efecto antiagregante plaquetario y no nos interesa el efecto analgésico, a lo mejor que podemos lograr con dosis mayores de 500 miligramos, 1 gramo, gramo y medio, etc. Entonces, aspirinas no, clopidogrel no, porque también es antiagregante plaquetario. Y cardioversión eléctrica urgente, pues no, porque no estamos frente a una arritmia o una FA que esté descompensado, que le esté causando una situación de urgencia al paciente, ¿no? En este caso. Entonces, la respuesta correcta es la acenocumarina o anticoagulante con la finalidad de mantener INR entre 1 y 2. Esa era la respuesta correcta. ¿No tienen dudas? Creo que por el momento no, doctor. Ok, ¿tienen otro caso clínico o ya nos vamos? Pues Yo sí, quiero intentar responderlo. Ok, te va entonces. Una mujer de 28 años sufre cefalea intensa de instalación brusca. Pocos minutos después pierde la conciencia, cae al suelo, solamente responde a estímulos dolorosos. Al llegar al hospital, está estuporosa. Persiste o más bien presenta signos neurológicos focales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Ojo, incorrecta. ¿Ok? Ahí te van las opciones. La causa más probable es la ruptura de un aneurisma. Opción 2. Una causa menos probable puede ser la ruptura de una malformación arteriovenosa. 3. La pérdida transitoria de la conciencia podría explicarse por un incremento brusco de la presión intracraneal por sangrado. 4. La punción lumbar es el estudio de elección para evaluar. 5. Si una tomografía demuestra hemorragia subaracnoidea, la siguiente prueba diagnóstica es solicitar una angiografía. ¿Cuál de estas es incorrecta? La 4, la punción lumbar. Exactamente. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Está de acuerdo? ¿O en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo que es la 4. Ok, muy bien. Bueno, pues mira, este caso es un cuadro, mujer joven, cefalea intensa. Esto quiere decir que está tratándose de una hemorragia subaracnoidea. El estado de conciencia se fue deteriorando, tenía signos neurológicos focales y efectivamente la hemorragia subaracnoidea, la causa más frecuente, lo acabamos de ver, es un aneurisma. Otra causa también puede ser malformaciones arteriovasculares, por lo tanto es correcto. La tomografía, ya les dije que es el estudio inicial para todo EBC. Si es que la tomografía logramos evidenciar la hemorragia subaracnoidea, les dije que el siguiente paso es una angiografía, ya que nos va a dar también la opción terapéutica, por lo tanto, también es correcto. La pérdida de la conciencia es debido a edema cerebral secundaria a la hemorragia, es correcto. El que no es correcto es prácticamente la punción lumbar. Acuérdense que la punción lumbar
es únicamente el gol estándar hablando de meningitis o un cuadro infeccioso, ¿ok? La punción lumbar lo vamos a dejar en pacientes que tengamos sospecha de hemorragia subaracnoidea y que la tomografía salió negativa, entonces ahí sí está indicado la punción, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, ¿sale? Entonces, esa era la respuesta correcta. ¿Preguntas, dudas? Bueno, pues si no hay preguntas o dudas, pues por el día de hoy es prácticamente todo. Nos vemos para la próxima semana. Por la tarde les mando cuáles van a ser los temas que vamos a ver y voy a intentar nuevamente enviar los archivos al Classroom. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vale, pues cuídense mucho. Bye, buen día. Igualmente, Ah, doctor. Que tenga buen día, doctor. Que tenga buen día, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.